Está muy lejos. Ay. Agradecimientos y peticiones
por el trabajo de Amada, Leticia Mabel, Irene, Cristina, Víctor, por el trabajo de Pedro, Cintia Marlene, Alexander Emanuel, Tatiana Magalí, Ángel, Vilma, por el viaje al santuario de Aparecida, por el trabajo de Amada, Víctor Marcelino y Nadia Romina. Rezamos también por los cumpleaños de Ana María, Leandro y Pedro. Aniversarios, 38 años de matrimonio de Gladys y Gustavo. Por las familias Gómez Barrera, Gauto Ayala, Báez Orué, Zorrilla Verón, Vargas Zorrilla, Gavina y familia, familia Ocampos González, González Jiménez, Jiménez Pereira, Silvero Romero, Espinosa Báez, Benítez Gauto, Gauto Venegas, Román Aliendre, Valdés Ortiz, Ortiz Servín, Guerrero Valdés, Acuña Mora, Báez Prieto, Acosta Maciel, Cardoso López, Rojas Araujo, Aquino Romero, Carballo Aquino, Benítez Aquino. Por la salud física y espiritual de José, Castor, María Clara, Susana, Marciano, Silvio, Eliana, Irene, Nicasio, María, Pablo, Luisa, Analía, Cristina, Rosana, Julio, César, Juan Daniel, Cristian, Mariano, Eusebia, Pabla Martina, Sebastián Reinaldo, Alana Yerutí, Cristel, Wilma, María Azucena, Librado, Carlos Alberto, Juana Adelaida, Lucía, Rosendo, María Eduarda y familia, Brígida y familia, Graciela Concepción y familia, Rodrigo, Daisy, Tatiana, Alana Lucía, Lucas, Luis Esteban, Norma Elizabeth, Erenio, Narcisa, Isabel, Ángel, Alberto, Belén, Isabel, Blas Javier, Juan Ángel, Bernardina, Leonarda y familia, por la conversión de Arturo, por la salud física y espiritual de Hortensia, Belén, Fermina, Ángel Marcelino, Ricardo, Javier. Rezamos por nuestros hermanos difuntos: Gladys Teresa, María Ana, Nancy Raquel, Arcadio, Mario Carlos, Sergio, Cecilia, Simeona, Eulogio, Castorino, Natividad de Mercedes, Élida, Jacinta, Ángela Concepción, Sóstenes Juan, Eduardo, María Luján, Cantalicio, Candelaria, Juan Carlos, Eliodora, Bernarda, Mariano, Aparicio, Graciela, Estela, Edith, Felipe, Eusebio, Benigna, Hipólito, Pánfilo, Hermógenes, Simón, Angelito, Carlos Andrés, Pragmacio, Severa, Lidia, Nelson Alberto, Ramón, Angelito Leandro, Hermelinda, María Justa, Guillermina, Miguel, Juan de la Cruz, Herótida, Daniel, Florencio, Miguela Cirila, Eduarda, Daniel, Celsa, Ezequiela, Basilisa, Virginia, Pedro Ramón, José María, Rosa Carmen, Manuel, Teresa de Jesús, Félix María, Ramona, Salvador, Justino, Reinaldo, Eusebio, Miriam Norberta, Cristóbal, María Basilia, Francisco Solano, Teodora, Roque, Jacinto, Eusebia, Juana María, Vicente, Carlos Rubén, Edgar, Juana, Eligio, Elisa, Juan Ramón, Justa Pastora, Casilda, María Isabel, Luis, María Herminia, Marta, Reinaldo Daniel, Nelly Esmilce, Ignacia Isabel, Cosme Damián, Hilaria, Liz, Simón, Jerónimo, Norberto, Ramona, Juliana, Francisco, Otilia, Blanca, Juan, Gladys Zunilda, Emiliana, Cristóbal, Francisca, Carmen, Emérito, Donatila, Rogelio, Josefa, Epifanio, Julia, Neri Amado, Carmelo, Máxima, María Selva, Rufina, María del Rosario, Miguel Ángel, Digna Mauricia, Federico, Lucila, Andrés, María Dulcelina, María Virginia, Juan Lucio, Evaristo, Larisa, Rodrigo, Cándido, Cirilo, Cosme Damián, Virgilia, Bernardina, Carmen, Osmar Robert, Norma, Marcelino, Bonifacia, Antonia, Eugenio, Agapita, Serafina, Emeteria, Gervasio, Nidia Petrona, Diego Antonio, Demetria, Rodolfo Agustín, Rodolfo Julián, Blanca Mercedes, Jerónimo, Cristina de Jesús, Lidia Getrudis, José Catalino, y por todas las benditas almas del purgatorio.
segundo domingo del tiempo durante el año. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, sean todos muy bienvenidos. El Señor nos reúne en este día para compartir el segundo domingo del tiempo durante el año. En este domingo, el Evangelio, por medio de Juan el Bautista, nos va a anunciar quién es Jesús y nos habla desde su experiencia personal, desde su encuentro con Jesús de Nazaret. Jesús es el Cordero de Dios, el don de Dios a la humanidad, el sueño de Dios para el hombre, el regalo de la vida de Dios. La declaración acerca de Jesús por parte del Bautista es una invitación a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Nos hace saber que en Jesús se encuentra la vida, que por Él podemos liberarnos de la opresión y de cuanto es la no vida. Con la fe puesta en el Señor nos ponemos de pie y cantando con alegría recibimos a quien en nombre de Cristo presidirá esta Santa Misa. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Viva Cristo! ¡Viva la Virgencita de Cacupé! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor entonces. Y muy buenos días para todos ustedes. Peaba tu pai este día. O siempre luego son así, fervorosos. Así a las 7 tempranito comenzamos esta Eucaristía, alabar a Dios, fortalecernos siempre con su palabra y después con su cuerpo y con su sangre. Hoy estamos comenzando ya la segunda semana del tiempo ordinario. Y ordinario dentro de la Iglesia, en su enseñanza, en la pedagogía, quiere decir poner orden a tu propia vida. Orden primero a tu propia cabecita, porque ya hay cuana como otro vaya jatañena, lleva. Lo primero es tener tu objetivo. Voy a ir a tal lugar. ¿Dónde está mi GPS? Y entonces tenemos que ordenar nuestra vida. Y para eso el Señor nos propone siempre, cada domingo, y cada día luego, pero por lo menos nos pide que cada domingo nos organicemos durante toda la semana. Y este segundo domingo nos va a hablar de 3 cosas importantes. Así que, la primera lectura que nos va a hablar y nos va a decir quién es el Mesías, Jesús, el Salvador. Entonces, la idea central de identificar quién es Jesús. Lo segundo que vamos a escuchar de la primera carta de Pablo a los Corintios, nos va a hablar y nos va a decir, sobre todo, que conocer al Mesías es sobre todo dejarse cambiar nuestra cabecita, nuestra mentalidad. Y entonces eso se llama conversión. Y la tercera palabrita desde el Evangelio dice, la reicua pariré lleva la identificación de quién es el Mesías. Después de que vos te convertiste y dijiste, sí, se haya por se pende, entonces bebé, rejota. Ahí viene la misión. 3 cosas entonces importantes, queridos hermanos, que hoy la palabra de Dios nos pide. Ya repetí, entonces repetir así las 3 palabras. Mesianismo, conversión y misión. Pero repetí, Mesianismo, conversión y misión. Muy bien.
Vemos a cosas la ñajenduana este día. Hañamos que vean de para que sea una semana santa, una semana de Dios, lo que hagamos en estos días. Iniciamos nuestra misa haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y comenzamos pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, Cristo Jesús, Señor nuestro, es el Cordero de Dios que ha venido al mundo a dar su vida para el perdón de nuestros pecados y a dar luz y salvación a todas las naciones. Escuchemos atentamente la proclamación de las lecturas. Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor, y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor:
Él me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a Él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo. Viva. Viva María. Viva. Viva la comunidad. Viva. Fuerte aplauso entonces para el Señor en este domingo. Bueno, segundo domingo, imagina, lleva de nuestro tiempo ordinario. Orden ya ecurilaña moyana lleva peñanderecoepe. Y fíjense, queridos hermanos, qué interesante, porque la iglesia nos presenta un camino, proceso. Ya digo peñana se ya de misin y veña cambuana, ya caruana, ya de mopotiana y cuaya peña punu ya gatea, pea tu ya ama, pea tu ya guata ima ya java peise ya. Aventero de te haya igual porque ven su meme, tú a meme, entonces ve cuamba esa va peña de familia, ya monga cuaya jaoina lleva. Así también, cada año, 365 días, es el mismo proceso. Esa es la pedagogía. Pedagogía, paidos quiere decir niño, vean con la griego, paidos, y de ahí viene la palabra pedagogía. Entonces, quiere decir que nosotros hacemos el camino con el niño. El paidos era justamente el pedagogo, era el esclavo griego que le llevaba al niño a la escuela. Y entonces, cuando nosotros hablamos de pedagogía, a veces hay maestra, escuela directora, escuela pedagogo, pedagoga, va a la bella por la escuela, ve. Entonces, ve ese caso de escuela, 2 más 2, 4, mi hijo, esto, sentate bien, o sea, rembo, el mitame. Bueno, la iglesia es pedagoga, es maestra, es madre. Todos tenemos de pedagogía, enteroetea. Porque enteroetea ñamongacua a alguien, enteroetea entonces ñambojasá. El conocimiento para que podamos tener un camino a realizar. Japea la ñande yara o me añade en este 365 días ñambojera el ciclo litúrgico. Y entonces comenzamos con el Adviento. 4 semanas ñandembo epona pelle prepara ponague porque uta jinabete importante tereía. Entonces ahí llegamos a la Navidad, 25 de diciembre, segunda partecita, o umagatu, na ave, hoy mañana de abitebe. El nacimiento de Jesús, el Salvador, y justamente con esa palabra, Mesías. Solamente que como todas estas palabras vienen, queridos hermanos, de otros idiomas, veango hebreo, a llevar la Mesías. Mesías quiere decir Salvador ungido. Pero en Bojasán de Peipo, a llevar Penemopu Ágina, pero dice la Mesías. Entonces, como ya entiendas, entonces ya entiendes, la Mesías, que la Mesías, estamos en los Zapucay para ahí, estilo protestante de aquí para allá, etc. Pero ni no digo, es para los Zapucay. Ya tengo ya igual, entonces, ¿qué quiere decir ese Mesías que está a mi lado? Quiere decir que el Mesías es tu mamá, es tu papá, es el país, es tu amigo, es tu comunidad, es tu parroquia, tu vecino, anda igual. Pende puteo, ajina y catujanguay, chandela, recacuá. Vean la Mesías, mesianismo. Entonces tiene una misión demasiado importante el Mesías. Upeare con la ñande yara, ombo, él es el Mesías. O JBM, Amondó BM. Hay alguien que les va a ayudar. Porque Pepe ya po ahí la pendera. Peja penembo etamba eta pepa la bella potajina. Eso es, queridos hermanos, lo central. Y entonces 3 domingos tuvimos justamente para alegrarnos y entender cuál es la misión del Mesías, cuál es la identidad. Y entonces ese niño que nació es el Salvador del mundo, ese es el que te va a mostrar. Pea la pedagogina, pea la oye rata pende pojan de boguatata durante toda tu vida la lenguaje anual de objetivo. Bueno, muy bien. Y después nosotros enseguida, el segundo domingo, enseguida después, el domingo siguiente a la Navidad, ¿se acuerdan que celebramos enseguida a la Sagrada Familia? ¿Por qué? Porque tengo una ceno pemita, moca cuata pemita, moca cuata.
Anderoga, vengo que guarda, ve mi tan vea. La andere ya reino de poiso y ve mi tan manota enseguida. Y hay que tener de la familia, operar en la iglesia, pedagógicamente, de güero mandu, de dale, peñemo que pemonga cuague comita uma cuevenda tebe, ani veje ya reiu bebe o mano vende. El Cristo que ha nacido entonces es el que te va a ayudar a salvarte, a ser feliz, dice la salvación. Y la palabra Cristo también quiere decir la misma cosa que Mesías. Mesías es en hebreo y Kyrios, Cristo, es en griego. Vean con la diferencia, ¿entienden? Mesías, hebreo, ve. Ha Cristo, Kyrios, en griego. Es la misma palabra. Y entonces, quiere decir, queridos hermanos, que nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer crecer en esa familia. Bueno, pero permitamos cuenta, no solamente no. La misión del Mesías es la universalidad. Pero para que se note esa fuerza y esa gracia de Dios, ¿dónde? En medio de toda la comunidad. Ya celebramos el famoso Reyes Magos. Otra palabra griega difícil, epifanía. Quiere decir, queridos hermanos, que Dios se manifiesta a todos. No, a todos. Y después el domingo pasado que celebramos el bautismo del Señor. Porque Dios se manifiesta a todos, pero para que exista un compromiso en la comunidad, la comunidad la cada uno hoy con la iñacane. No, yo con Dios nomás, yo me voy cuando quiero nomás. Si no se interesa, ya toma apoyo, ya toya apoyo, ya. De eñembo cora ayer mañana. El bautismo, queridos hermanos, es justamente si el Mesías, el Salvador que viene y nos dice, todos tenemos que trabajar juntos, todos somos comunidad. Entonces, ella bautiza, jamás se la ella bautiza, dice, yo personalmente me comprometo en hacer un camino para ayudar a la comunidad. ¿Entendés? Pues es importante la ley a mí, porque muchas veces ya la tupado, pero lo que sea, anda ley y hoy va a la idea central. Todo está unido, queridos hermanos. Los 365 días, toda la palabra de Dios, todo el evangelio. Digo cuya ayudante, entonces, porque oigo algún movimiento, pero vi solamente, ay, Dios mío, ay, qué pea, que amoa. Eso es salir fuera de tu propia realidad muchas veces. Bueno, porque hay para ahí, entonces de ciertos problemas, no sé qué cosa. Entonces, zapatear de pura gente, popete. O imponer, y captura ya, pues, pues la iba y te llevo, pero rey, cuánamba, eres balar de zapatear, y popete, porque hay un hilo conductor. De por ejemplo, dejó la escuela, jarejón de la escuela, a la maestra, vea, andeñe, bueno, más canear, zapatear, ella botan de maestra, vaya botan. En la cafetera, o si no, hemos de clase, bueno, o lo que sea, o si no, entendía. Mi tape agua, no entendía. Mi hijo, atención, mi hijo, ella atendese con ave. 2 más 2 es 4. A veces hasta que aprenda, que entienda. Escuela cuando ya hay, piensan algo. Tú ya escuela ya carujangua. Ya carujangua ya escuela. Interesante. Y con su restaurante. Vean, imaginar la nuevo proyecto entero. Ya caru escuela. Queridos hermanos, lo importante, lo esencial y lo fundamental es justamente, y eso es lo que nos falta. Entender, saber qué es lo que Dios nos pide, por dónde tenemos que caminar. Por eso esa segunda parte era muy importante con estos 3 elementos. Dios que se manifiesta al grupo, Dios que se manifiesta a la universalidad y Dios que me pide en esa manifestación un compromiso serio, personal. Bueno, Opapea domingo pasado, lo que se llama el tiempo ordinario. Ordinario quiere decir que de acuerdo a esa propuesta que Dios nos trajo, porque ya está en medio de nosotros, la Navidad está presente, nació, camina con nosotros, ahora nos dice, bueno, este es el modelo,
Aquí está Cristo, el modelo, el Mesías, el modelo. Va a ir ella para ordenar tu vida de acuerdo a ese modelo. Y por eso se llama ordinario. En la vida de todos los días, y andeña mañana pea, allá está. Entonces, bueno, ¿cómo voy a hacer para que pueda imitar y hacer lo que el Señor me enseña y lo que el Señor me trae como novedad de vida? Y entonces, queridos hermanos, hoy nos propone la palabra de Dios, la primera partecita. Primero te dice entonces la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad, queridos hermanos, es lo que te hace reconocer y te hace saber quién es ese que está ahí frente tuyo. Se ve un poco de veces en Dúa lleva veces la dice mi hijo. Si vos no le conoces a esa persona y viene y te dice, ya pues vamos a venir aquí o lo que sea. No, mi hijo, porque vos no le conoces a esa persona. Es importante conocer, porque desde el conocer entonces nosotros tomamos esa confianza. Entonces, lo primero, queridos hermanos, que nosotros tenemos que hacer es conocer quién es este Mesías. Ahí está. Eso es lo esencial. Y eso en nuestra vida es así. Vemos por a mí, mala aumentar más, vemos por a mí, la pendepo. Ya sé, mi mala aumentar más, a la cuenta, pemendarse hoy, peina, pero te amo hoy, pemendar. Bueno, ustedes están casados. ¿Y dónde se conocieron ustedes? ¿Dónde igual la mire con ame? No, more igual, espérate, primera vez. En un 15 años, esa. A los 15 años, viajó Villa. Oye, jugué la chicana, Villa, oye, etcétera, etcétera. Le conocía, vean. Muy bien, me gustó eso. Le conocí. Porque andas ahí al día siguiente, de Omar, eso ya me da con él, no. Está ahí con pensar que era él. No. Y todos ustedes seguramente que saben. Algunos que tú, ombopuku, oindewi. Ombopuku, ne. Está haciendo y programa, bebé, ahí usted te dice la gente. Algunos me ven, sea, vaya a visitar, yo a la suegra, Pepe, yo guapo, mañana hoy se empezamos ahí, da ser el juye, y se mocemos, oiga. A un poco, algunos 3 años, 4 años, 5 años. Por rato medio que se ve, yo puedo, oiga, tú me vas a aumentar. Bueno, entonces, queridos hermanos, ¿por qué les pregunto eso? Porque en la vida todo es un proceso. Yo para ser sacerdote, yo a los 14 años y un poquitito más, casi 15, me fui al seminario. Pero porque a 14, 15 años, al día siguiente, en el seminario, vos querés ser sacerdote. Bueno, venía aquí, te voy a ordenar y ya sopa ahí. Está estudiando, estar enduana, estar ella o ana, a pesa, estilo cuartel. Muy firme, bebé. Hay un proceso. Bueno, la identidad, queridos hermanos, para conocer a Cristo, no es porque nosotros nos bautizamos el primer día, ayuda a verte bautizo, no el Padre Espíritu Santo, ande yo y comande y la cristiano. Anda ahí cristiano. Toña de Bejaguá, este itereyo ya. Oye, bautizas a güeres, a ella cristiano más. ¿Ha bebé? No, la formación, la catequesis, el conocer la palabra de Dios, el caminar detrás de Jesús. Upeango este día la ñane poesía en este segundo domingo. Ñane atoy beñan de yara ñane peñaten de ponana las APM. Pengo beñe formana ellas de yara. Conozcan quién es el Mesías. Y entonces ahí te va explicando todo, te va explicando todito. Peja huesa PM la veigua. La vende chicana o lo que sea, la vende mire con para el futuro. Entonces, derei cuarejojina. Comita caria y pona, ve a ver dónde coiba otro chica hina ave. Areñe pero mare pispa, are porandumoy. Maico ve fulano, ve, etcétera, etcétera. Japeisa veo ese. Y de a poquito, hasta que uno verdaderamente conozca y diga, sí, aquí está. Aquí hay sinceridad. Aquí hay respeto, aquí hay cariño, etcétera, etcétera. Entonces, ya es joven ya de Yara. Porque solamente, como decía San Agustín, solamente aquello que nosotros amamos, solamente aquello que hacemos parte de nosotros,
es lo que después nosotros podemos seguir. Porque si no, onda ya jamo ahí, la iba a ir a pues cuando ya seña de allá. Ve por la mía, o ve así. Y entonces, lo más lindo es descubrir. Primer mensaje, queridos amigos, sobre el mesianismo es eso. Porque ahora viene lo segundo. Cuando uno conoce a esa persona, delante chican direinos y nave, ape, oye, pues no vamos a ir de la regla. Alguna vez anda yo de chica, pero de chica y ande, porque mamá y cande. De Joana solamente jueves a sábado pico a cue, va pico. Martes a jueves. Solo martes a jueves, a sábado. Ahora igual pues nada más. Se llamando a la Cerú o Pucague, a estancia yo vamos 50 kilómetros casados. ¿Cómo ve usted? Y tu abuela ahí nos hacía sentar ya, ella y yo aquí en Monburi. Cuando yo cuando ella o cambumo yo ahí. Bueno, pero vea ya otro menos más ahí yo uno sandía. Bueno, pero entonces, querido hermano, esto es muy importante, que sepamos verdaderamente la identificación, conocer, porque en el proceso que hacemos, la segunda palabra es la conversión. En la medida que, oye, en de Utah sábado, jueves, a Marte. Bueno, un día de la ayuda. En de ella, pues, jareñe alinea, rejola martes, jueves, a sábado. Porque pea, oye, en de peja, jalandere, jajuro, añetete, jareya, pobre esfuerzo, vea. Y cada uno. Si uno ama eso que quiere, entonces comienza a adaptar su vida a esa realidad. Bueno, eso es simplemente, queridos amigos, hablar un poco del aspecto muy humano y del aspecto antropológico. Ya y cuajangua, peñandereco veo peixe ahí en el sentido espiritual. Si queremos ser auténticos cristianos, tenemos que adaptarnos a la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Peñande yara ave, iñe eru vive, he añandeina. Peyapo peisha, peyapo pea, anine monda, anine popinda, anilan de corrupto, anila de sobrefactura, anila embotado para la gente, ve, anila cora ayente la remañaja, etcétera, etcétera. Tallaré con la problema en el mundo, justamente porque no le identificamos a Cristo, no le conocemos verdaderamente al Señor. Así que hay que esforzarse, hay que luchar, hay que empeñarse, queridos hermanos. Bueno, entonces eso es lo segundo, conversión. Y conversión quiere decir esta segunda palabrita. Eso también son palabras muy lindas que aparecen en la Biblia. El famoso, a veces me va a explicar, ¿se acuerda de la palabra shub? Shub. Eso en hebreo quiere decir, con la palabra paraguaya, llevóle a la vuelta de la gente. Llevóle a la vuelta. Y gusto se vea. O sea, quiere decir volver sobre el mismo camino que transitaste. De hoina ave, allá shub de baile por ahí llevóle a la vuelta y la gente a tu origen. Quiere decir que si nosotros nos hemos equivocado de camino, el Señor nos da la posibilidad de volver a tu origen. 0 kilómetros. De Selan de Kosher, de Jopea con Abache, Cuera de Yuba. Ape, nunca anda a arreglar y beben de esquina, vea. Ape, hoy hay pen de Pitua, nunca anda a hoy, peñe manifestar, pen bote pape, calle, vea. Nunca. Hace más de 5 o 6 años se ayuda, vea. Siempre es la misma cosa. Pellapomina, vea. Pensé en baité como comunidad, ape, pues está bebé el lunes o lo que sea. El día que todo el mundo tiene que pasar. No, a ver, ¿dónde pasamos? A ver, yo iba a ir barrera, bebé. Doy allá la intendente, te dando voy allá, lo que sea. O yo le a baite, entonces. Es capaz, entonces, depender ya calle una. Bueno, quiere decir que no hay conversión, quiere decir que no hay deseo verdaderamente de cambio. Volver al origen quiere decir, queridos hermanos, volver a Dios. Volver a lo primigenio, veáis, desde el inicio. Y esa es la riqueza de Dios que nos ofrece. Dale fuerza. Ya pone y tenemos que volver, borrón y cuenta nueva, ya ñandé. Dar la vuelta a la página y volver a recomenzar. Pero ahora vamos a recomenzar haciendo un camino que vale la pena, ya con la idea principal.
Y la otra, justamente hablando de la idea principal, en griego se dice mucho mejor todavía la palabra conversión. Porque en griego te dice metanoia, metanus. Nus quiere decir conocimiento, razón. Eguapuja de calculaje dice nus. Y andego a te cunda ya guapuse ella calculaja ya mañana. Eres la pecheite bebé la no penáis, no respetáis al pueblo y a la gente. Eres la pecheite bebé, ya calculan. Quiere decir que posiblemente inmonda, o quiere decir que posiblemente no interesáis subir al pueblo, quiere decir que no interesáis subir el bienestar de la población. O sea, ya guapella calcular, ya mañana ver las causas, ¿por qué no podemos salir de esta corrupción? ¿Por qué? Entonces quiere decir que anda ya guapella, anda ya calcular. Y andé ya con el chuchu de cada día, a pepe o pa imagina. Vamos a hacer de tanto mil y pea, sí, gusto pa, sí, allá ese. De allá guapella, anda ya calcular. Daña mañana, daña ese. Entonces daña cambiamos ahí, no hay conversión. Metanoia, cambiar mentalidad. Tu cabeza, tu idea tiene una meta a dónde querés llegar. Entonces por eso la palabra de Dios nos dice, pegua pues a calcular, va el apeusean, va el apeipotaje, dice la metanoia. Pego griego, upea el andaña entender guasui. Heinde metanoia, heinde handere mañana. Pego ya u galleta ya u mandiore va batata va ya u la metanoia eretase. Haupea coge isente hina, egua puede calcular. Habea dice hina, va el areusea dice vea. Metanoia quiere decir va el areusea. Motore guatase, moto pare yapita reina. Eso quiere decir metanoia, cambiar mentalidad, saber lo que querés. Y eso se llama conversión. Entonces, queridos hermanos, la verdadera conversión es ponerse ante el Señor y decir, ahora que te he identificado, esto es lo que nosotros queremos para nuestra realización y para nuestra salvación. Porque salvación quiere decir felicidad. Quiere decir que entero este año y termino, queridos hermanos, con la tercera idea principal. Después de conocer al Mesías, que nos llama a la conversión, entonces nos dice, ahora viene la misión. La misión. Porque nosotros no podemos decir solamente, sí, hoy. El Señor justamente envía a su Hijo, Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y miren a qué punto llegó a entregar su vida por nosotros. Es como el amor de una madre. El amor que tiene una madre o el amor que tiene una familia por su hijo es impresionante, ¿verdad? Nunca quiere el mal, quiere siempre el bien. Nadie quiere que su hijo se muera así por el camino, que sea un drogadicto, que sea un bandido cualquiera o lo que sea, no. Sino que todos queremos lo mejor. Pero para eso, queridos hermanos, entonces tenemos que hacer ese lindo camino. Y desde ahí tenemos que entender esta tercera propuesta del Señor, la misión. Nosotros estamos en este mundo para servir a los demás. Ya repetí mi frase entonces que dice justamente, el que no vive para servir, ¿sabéis? No sirve para vivir. Ya repetí mi, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Hipogibia. Es una frase muy dura, pero que nos hace entender. Pero la metanoia que había sido el Señor, nos ha dado una misión. Cada uno de nosotros tiene una misión. Cada uno de nosotros tiene que hacer algo en este mundo. La misión. Enviado quiere decir. Pablo luego se presentó también en esa segunda lectura espectacular. Yo, Pablo, apóstol, ¿viste? Estas son palabras griegas. Apóstol quiere decir enviado. Yande yara se mou vende a pete mi gato hanguay sañe mongueta venden die. Haya guapilla calcular ya samba evala ya usea, hamo otro vaya ya pita. Pero dice el apóstol. Dios me hizo apóstol.
La ñandella estamos peña de nieve, Dios me hizo tendotá, mala tendotá, la tendotá coñe moyana tenón de gua, y que tu hanguay se entero vete allá, bueno, pea la yeya pon a la jinara. Den deroga, ven, digo la tendotá deroga, ven. Delante de trabajo, pero oye, me acuende, pea la misión de la tendotá, bebé, de la patrón. Entonces, como patrón de la tendotá, esa camba, esa vaya ya pon, esa vaya ya ponata, las cosas. De la Presidenta de la República, de la tendotá, jareya poponana, peya pona y catuanguasa, todo el pueblo ya pobe y pona mía. De la paire y la de parroquia, de la tendotana, de oír en Yemoyana al frente de tu pueblo y de tu rebaño y catuanguasa, ojondera pecueris y cuay, haya ya pobeña de yara de. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir, queridos hermanos, esa es la misión, eso, el tercer mensaje, eso quiere decir apóstol, apóstol, quiere decir eso. Palabra griega, apóstol, tendotar, ñemoyu, pepe, seas un ejemplo, que todos tus hijos puedan ir detrás de vos. ¿Por qué? Y porque sos ejemplo en honestidad, en amor, en cariño, en respeto, en trabajo, en dedicación, en solidaridad, en todo lo que sea. Las virtudes esenciales y fundamentales de la vida de Dios. Bueno, querido hermano, hay muchísimas cosas más porque por ahí treico segundo domingo, peñan de yaras y añande. Y el próximo domingo, pues lleguen a la misa, ¿sabe por qué? Y gutoveta, justamente para que nosotros podamos lograr esto que hoy estamos diciendo, porque todo está unido. De que hay más bauta el próximo domingo, pero saben que le voy a decir nomás sobre qué va a tratar. Va a tratar sobre la palabra de Dios. Porque quiere decir que para que nosotros nos convirtamos y para que nosotros podamos ser tendotá, y para que nosotros podamos identificar al Mesías, ¿dónde vamos a encontrar la fuente de esa explicación? En la palabra de Dios, ¿se entiende? Y eso va a ser el próximo domingo. Peyuguen, porque adelantamos, me va a lo el próximo domingo, entonces da peyuma, va a hacer la misa, hay cuapa, vamos a ir para cabañas y voy a ver, pues tanto más peque. Bueno, les felicito que estén así, tan linda esta comunidad. A las 7 de la mañana, vamos a ver. Les felicito. Y me gusta también cómo responden, con entusiasmo, con fuerza. Eso es lindo. Así da gusto celebrar como comunidad. ¡Viva Cristo! ¡Viva, ¡viva nuestra comunidad! ¡Viva! Y un fuerte aplauso para el Señor. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras intenciones al Señor. A cada oración rezamos todos juntos. Padre, atiende nuestra oración. Padre, atiende nuestra oración. Pidamos al Padre que guíe e ilumine al Papa, a los obispos, presbíteros y diáconos, para que fortalecidos por el Espíritu Santo continúen guiando con fidelidad a su pueblo. Oremos. Padre, atiende nuestra oración. Oremos a Dios para que dirija según su voluntad los pensamientos de nuestros gobernantes, para que promuevan el bienestar de todo el pueblo. Oremos. Padre, atiende nuestra oración. Intercedamos por nuestros hermanos que sufren, para que Dios Padre misericordioso mueva nuestros corazones y podamos ser instrumentos de su amor a través de nuestra solidaridad. Oremos. Padre, atiende nuestra oración. Pidamos al Padre por todos los bautizados,
para que la celebración de la Eucaristía acreciente en nosotros la fe y podamos testimoniar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Oremos. Padre, atiende nuestra oración. Vamos a rezar también hoy por los que cumplen años. Ana María, ¿dónde va a estar Ana María? ¿Quién va a Ana María? Ya está, un fuerte aplauso. En Envirecoína es diácono. Mira un poco, Ana María. Leandro, ¿dónde está Leandro? Ahí está, un fuerte aplauso para Leandro, con sus hijos ahí. Pedro, más Pedro, ahí está también, un fuerte aplauso para Pedro. Y Graciela Beatriz, allá en el fondo, un fuerte aplauso para nuestros cumpleañeros. Y 38 años de matrimonio de Gladys y Gustavo, ¿dónde va a estar? ¿Usted es lógico? Justo por anduve, me va a pedir 15 años, Bueno, fuerte aplauso entonces para Gustavo y para Gladys. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Que toda nuestra vida, junto con los dones que con fervor presentamos, sea un himno de alabanza al Padre Celestial que nos quiere liberar de la esclavitud del pecado. También presentemos nuestra ofrenda en dinero como un gesto de solidaridad hacia nuestra Iglesia. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen María. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida nueva. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, y bendice especialmente hoy a nuestros hermanos que te agradecen un año más de vida. Rezamos por Ana María, Leandro, Pedro, Graciela, Beatriz. También te pedimos, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de tus hijos Gladys y Gustavo, que en Cristo han fundado su familia hace 38 años. Iglesia doméstica y sacramento de tu amor, concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, que es nuestra santa patrona, de los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación,
mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, nos acercamos a compartir la cena del Señor, reconociendo a Jesús como el enviado del Padre, que nos hace partícipes de su gracia y su paz. Comunión espiritual. Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente unirme a ti y necesito tu perdón. Ven ahora espiritualmente a mi corazón y llénalo con tu paz y amor. Tu presencia me sana, por eso te recibo y te entrego toda mi vida. No permitas que me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias,
visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde. Los cumpleañeros, vengan aquí mientras. Los cumpleañeros. Vamos a darle una bendición especial. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Muy bien. Entonces, así vamos a extender todas las manos. Extiendan ustedes sus manos así. Vamos a pedir una bendición especial hoy para cada uno de estos hermanos. Sentados nomás ustedes. Entonces, pedir por nuestros hermanos hoy en este día especial en que agradecen su vida un año más que el Señor les regala. Y como decíamos, toda esta gracia que recibimos, que es el don de la vida, lo pongamos al servicio de nuestra comunidad. Los años que recibimos aquí sobre esta tierra son limitados. Año legislatura de 80, 90, 100, algunos mi te vea lleva. Y entonces quiere decir que tenemos que desgastar al servicio de nuestra comunidad. Así que rezamos por cada uno de ellos para que sigan ofreciendo lo mejor. El que vive para servir, entonces eso es lo importante, porque el que no está sirviendo tampoco, dice, sirve para vivir. Así es que vamos a pedir al Señor que les bendiga especialmente en el día de su cumpleaños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, fuerte aplauso para ellos, dense la vuelta y vamos a cantar que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, fuerza, que lo cumpla feliz en tu día dichoso. Que lo cumplan feliz. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, vaya a su lugar. Bueno, y ahora el matrimonio aquí. 38 años de Gladys y Gustavo. Peyugue, a ver, 38 años. A ver, bellilla rata, mírense de nuevo, uno al otro, agárrense, mírense así. Eso. A ver, mendallita, ¿no? Bueno, muy emocionada. Acá yo tuve 15 años, Bueno, ¿y hace cuántos años eso? 38 años. La pemenda, ¿Vos años de noviazgo? 8 años de noviazgo. Ya, ando pues 6 y la suegra. ¿Ya murió tu mamá?
Bueno, del cielo ya le bendiga ahora, pero valió la pena, ¿verdad? La andé yo con las 8 años hoy. Nomás, Padre, a todos aquellos novios y matrimonios que con solo el amor de los cónyuges no basta. Dios tiene que estar en medio de ellos porque pasamos muchas dificultades. Y así es. Por eso luego dice las bodas de Caná, llenen hasta el borde. Ustedes tienen que hacer el esfuerzo. Y después yo convierto el agua en vino. Bueno, entonces vamos a hacer esa renovación. Yo, Gustavo, te recibo a ti, Gladys, nuevamente como esposa. Y prometo serte fiel en las alegrías y las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Amén. Yo, Gladys, te recibo a ti, Gustavo, nuevamente como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 38 años, que no lo separe el hombre. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el beso de los 38 años. Muy bien. Vamos a cantar también. Que lo cumpla feliz. 38 años. Que los cumpla feliz en tu día dichoso. Que los cumplan feliz. ¡Viva los novios, los esposos! 38 años. Muy bien. Entonces yo les agradezco esta linda oportunidad de celebrar con ustedes y sobre todo ahora que estamos comenzando poniendo las bases del orden de nuestra vida. Tiempo ordinario. Apeñamos esta cuaresma, Semana Santa y el tiempo pascual. Tiene también su significado, pero todo va unido uno detrás de otro, como yo le dije, querido hermano. Importante entender y dar razón de nuestro propio caminar, de nuestra propia vida. Y por eso, Ñandeyarañe, nuestro canal, primer canal católico yabereco, ahí nos estamos transmitiendo en vivo y en directo. Así es que todos los que después quieren colaborar, miren un poco allá atrás, como siempre, vamos a la alcancía y nada. Listo, va. Bueno, y así entonces seguimos. Ahora en abril, el 8 de abril, vamos a cumplir 4 años de televisión, Ñandeyarañe, 4 años. Así es que 24 horas de evangelización. Muchos me decían, país, de donde no hay ni 2 meses ni 3 meses, porque te digo la televisión, enseguida veo a la quiebra y sigue. Y yo le dije, ¿saben por qué? Porque esa plata con que yo iba a pagar está en tu bolsillo eso. Así que es poente más, pagar así dejaron la cárcel, de llegar y otra se nos en la tacumbuya eso. Así es que le digo a ustedes lo mismo, Pepo, hay que la vende bolsillo, listo, va. Muy bien, muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos y buen domingo. Vamos a escuchar. Agradecer primeramente al Padre Víctor Cabañas, fundador y director del primer canal católico paraguayo, Ñandeyarañe. También al canal agradecemos por acompañarnos en esta Santa Misa. El próximo domingo estarán también acompañándonos, entonces muchísimas gracias Padre Víctor y al canal por su sí a nuestra comunidad. Este martes tendremos celebración con adoración al Santísimo e imposición de manos como cada martes aquí en nuestra capilla. Inicia con el rezo del Santo Rosario a las 18 horas. A las 18:30 horas tenemos alabanzas y oraciones y a las 19 horas nuestra celebración. Estamos todos cordialmente invitados para poder participar y acompañar esta celebración de los días martes. Nuestra cantina se encuentra habilitada también para el desayuno y la colecta del domingo pasado fue de 677.000 guaraníes y en las intenciones 313.500 guaraníes. Muchas gracias. Oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa. Con la alegría y el amor de Dios en el corazón pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y viva la Virgen de Cacupé. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad de Cacupemí. ¡Viva! Fuerte aplauso para todos ustedes. Y hasta el próximo domingo, porque escuché que voy a venir otra vez así, el próximo domingo. Ya yo topa lleguita entonces. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano